¿Alguna vez has sentido que haces cosas porque así debe ser, aunque en el fondo no tengan sentido para ti? Esa voz interior que te dice lo que está bien y lo que está mal, puede que no sea tuya. Nietzsche lo advirtió con una crudeza brutal. La moral, tal como la hemos heredado, no nos libera, nos esclaviza. Piensa en esto. Vivimos en una sociedad donde se premia la obediencia y se castiga la autenticidad. Nos enseñan a encajar, a bajar la cabeza, a sentir culpa por desear más, por querer diferente, por atrevernos a cuestionar lo establecido. ¿De dónde viene esa culpa? Nietzsche diría, de una moral impuesta, diseñada para domesticar al ser humano. En sus palabras, asterisco, la moral es la mejor arma de los débiles contra los fuertes, asterisco. Pero, ¿qué pasa cuando toda una civilización adopta esa arma como ley universal? El resultado es un mundo lleno de individuos encadenados, incapaces de crear su propio camino, ahogados en un nihilismo silencioso. Este no es un discurso bonito sobre valores universales. Al contrario, Nietzsche nos invita a mirar el lado oscuro de la moral, a descubrir cómo puede convertirse en una prisión invisible que limita nuestra libertad más íntima, la de ser nosotros mismos. La moral no solo dicta lo que hacemos, también moldea lo que pensamos y hasta lo que callamos. Te convence de que renunciar a ti mismo es virtud, cuando en realidad puede ser la más cruel de las renuncias. Si alguna vez te has preguntado por qué sigues reglas que no entiendes, porque te sientes culpable de desear lo que deseas, o porque el miedo al juicio ajeno pesa más que tus propios sueños, quédate. Hoy, juntos, vamos a romper esas cadenas y a descubrir qué significa vivir de verdad. La moral es una de esas cosas que todos damos por sentadas. Desde niños nos enseñan lo que está bien y lo que está mal, como si fueran verdades absolutas, incuestionables, universales. Pero, ¿qué pasaría si esa moral no fuera un faro que ilumina nuestra vida, sino una jaula invisible que la limita? Nietzsche se atrevió a lanzar esa bomba intelectual. La moral no siempre nos libera, muchas veces nos encadena. Cuando hablamos de moral pensamos en justicia, bondad, compasión. Pero Nietzsche nos obliga a mirar más profundo. ¿Quién decidió qué es bueno y qué es malo? ¿Quién estableció que desear poder, placer o libertad es pecado, mientras que obedecer, resignarse y sufrir en silencio es virtud? Para Nietzsche, esas reglas no nacieron de una verdad divina, sino de la lucha de fuerzas en la historia. Una lucha donde los débiles, incapaces de imponerse físicamente, inventaron un sistema de valores que convierte la humildad en noble y la fuerza en malvada. Aquí surge lo que llamó la moral de esclavos, un código que glorifica la obediencia, la culpa y la sumisión, mientras condena la ambición, la creatividad y la autoafirmación. El resultado: generaciones enteras de personas que viven midiendo sus deseos con la vara de lo correcto, incluso cuando eso significa traicionarse a sí mismos. ¿Te suena actual? Hoy, aunque no vivamos bajo el mismo poder religioso que en tiempos de Nietzsche, seguimos atrapados en la tiranía de la opinión pública, en la moral social que dicta cómo debemos vestir, pensar, trabajar y hasta amar. Y si te sales del molde, el castigo no es físico, es la condena social, el dedo que señala, la etiqueta de egoísta, raro o inmoral. Nietzsche nos advierte, esa moral puede ser la mayor enemiga de la vida auténtica, porque lo que presenta como virtud es, en realidad, una forma de domesticación. En lugar de crecer como individuos, terminamos encadenados al miedo, a la culpa, a la mirada ajena. Y lo más peligroso, creemos que esa cadena es natural, que siempre estuvo ahí, que no hay otra forma de vivir. La pregunta que Nietzsche lanza como un desafío es brutal. ¿Estás viviendo tu vida o la vida que la moral decidió por ti? Esta es la verdadera batalla. Atreverte a cuestionar esas reglas invisibles, romperlas si es necesario, y atreverte a crear tus propios valores. Porque solo así puedes empezar a ser libre. La crítica de Nietzsche a la moral no es un simple ataque contra las costumbres o las religiones de su tiempo. Es una radiografía brutal del alma humana. Para él, la moral tradicional, la judeocristiana en particular, no surge de una verdad trascendente, sino de un resentimiento oculto. Los débiles, incapaces de imponerse, inventaron un sistema de valores que glorifica lo que ellos pueden cumplir, obedecer, soportar, resignarse, y al mismo tiempo condena lo que no pueden alcanzar, la fuerza, el poder, la grandeza. Esto es lo que Nietzsche llama la inversión de los valores. Lo fuerte, lo afirmativo, lo vital, se volvió sospechoso y malo. Lo débil, lo humilde, lo servil, se elevó como lo bueno. Así nació una moral que no celebra la vida, sino que la domestica. Y esa inversión, que comenzó hace siglos, todavía se refleja hoy.
cuando admiramos al que se sacrifica pero criticamos al que triunfa, cuando aplaudimos la conformidad pero tememos al que piensa distinto. Aquí entra en juego uno de sus conceptos más provocadores, el nihilismo. Cuando las antiguas creencias se derrumban, quedamos frente a vacío. La moral que parecía absoluta se muestra como una construcción histórica. ¿Y si todo era relativo? ¿Qué sentido tiene la vida? Nietzsche vio este peligro con claridad. El nihilismo no es la liberación, es el riesgo de quedar paralizados, sin dirección. Es la sensación de que nada importa, de que cualquier esfuerzo es inútil. Para salir de ese abismo, Nietzsche propone un salto radical: dejar de aceptar valores heredados y atrevernos a crear nuestros propios valores. Pero crear no significa inventar un capricho momentáneo. Significa asumir la vida entera, con todo su dolor y su belleza, y afirmarla como propia. Aquí surge el concepto de la voluntad de poder. No como un deseo de dominar a otros, sino como la fuerza vital que impulsa a cada ser a expandirse, a superarse, a crecer más allá de sus límites. Piensa en la diferencia entre alguien que vive siguiendo un guión social, estudiar lo que toca, trabajar donde debe, amar como se espera, y alguien que decide trazar su propio camino, aunque reciba críticas. El primero sobrevive dentro de la moral establecida, el segundo crea un sentido nuevo. Esa es la voluntad de poder en acción. Y si hablamos de radicalidad, nada más desconcertante que el eterno retorno. Nietzsche nos invita a imaginar que cada instante de nuestra vida se repetirá infinitas veces, tal cual. Cada alegría, cada dolor, cada error. ¿Aceptarías esa repetición? La mayoría sentiría angustia, pero Nietzsche lo plantea como una prueba. Solo quien logra amar su vida al punto de querer repetirla eternamente ha alcanzado la verdadera afirmación de la existencia. No se trata de creer que el tiempo es un ciclo literal, sino de preguntarnos: ¿estás viviendo una vida que valdría la pena repetir eternamente? Este pensamiento choca directamente con la moral esclava, porque esa moral te enseña a esperar una recompensa futura, el cielo, la aprobación, el reconocimiento, mientras te hace renunciar al presente. El eterno retorno destruye esa esperanza externa y te obliga a mirar lo único que tienes, este instante. De aquí se desprende otro de sus ideas más famosas, el superhombre, Übermensch. No es un ser de ciencia ficción ni un ideal físico, sino un modelo de ser humano que se atreve a vivir más allá de las cadenas de la moral tradicional. El superhombre no pide permiso, no espera reglas, no se doblega ante valores impuestos. Crea su propio sentido, incluso si eso lo pone en contra del mundo entero. ¿Suena lejano? Piensa en los creadores, los innovadores, los rebeldes que transforman la cultura. Piensa en quien decide vivir una vida auténtica aunque todos lo juzguen. Cada acto de valentía frente a la presión social encarna un poco esa figura nietzscheana. Y aquí entramos al núcleo de nuestra época. La moral actual ya no está atada solo a la religión, sino a la sociedad de masas, a las redes sociales, al juicio permanente de los demás. Hemos cambiado el púlpito por el algoritmo, pero la culpa sigue operando. La gente vive preguntándose si es correcto lo que publica, lo que piensa, lo que desea. Esa vigilancia moral, disfrazada de progreso, puede ser tan sofocante como la vieja religión que Nietzsche criticaba. La invitación de Nietzsche no es fácil ni cómoda. Implica reconocer que muchas de nuestras certezas son construcciones históricas, que la moral no es un destino escrito, sino una invención que podemos superar. Implica aceptar la angustia del nihilismo para transformarla en fuerza creadora. Significa, en última instancia, dejar de vivir según los valores de los muertos y comenzar a vivir según los nuestros. Nietzsche no nos pide destruir toda moral, sino ser los arquitectos de una nueva. Una que nazca de la afirmación de la vida, no de la negación. Una que celebre la fuerza, la creatividad y la autenticidad en lugar de encadenarnos a la obediencia y a la culpa. Esa es la revolución silenciosa que propone: pasar de ser esclavos de la moral a ser creadores de sentido. El gran valor de Nietzsche no está solo en su capacidad de criticar la moral, sino en mostrarnos que podemos vivir de otra manera. Hasta ahora hemos visto cómo la moral tradicional puede funcionar como una jaula, pero la pregunta clave es: ¿cómo podemos romperla sin caer en el vacío del nihilismo? Esa es la misión de esta parte del viaje: aprender a usar las ideas de Nietzsche como armas para recuperar nuestra autenticidad. Primero, debemos entender que para Nietzsche la moral judeocristiana no era mala en un sentido absoluto. Fue útil, en su momento, para ordenar comunidades, para dar cohesión social, para contener la violencia. Pero el precio fue altísimo. El individuo tuvo que pagar con su libertad. Generación tras generación, aprendimos a obedecer más que a crear, a seguir reglas más que a explorar.
El valor principal de Nietzsche es recordarnos que esa etapa puede superarse. La moral fue una invención humana, y como toda invención, puede ser reemplazada. Aquí es donde entra el poder de la transvaloración, la capacidad de voltear los valores establecidos y crear unos nuevos. Imagina que en lugar de sentir culpa por tu deseo de éxito, lo reconoces como una fuerza vital, que en lugar de avergonzarte de tu diferencia, la abrazas como signo de singularidad. Esa es la invitación. Transformar lo que la moral llama pecado en posibilidad y lo que llama virtud en sospecha. Nietzsche no propone vivir sin reglas, sino vivir con reglas propias. Crear una moral personal que nazca de tu fuerza, no de tu miedo. Y aquí radica la utilidad práctica de su filosofía. Preguntarte en cada decisión si actúas desde la autenticidad o desde la obediencia. ¿Quieres ese trabajo porque lo deseas o porque la sociedad lo aplaude? ¿Sigues en esa relación porque amas de verdad o porque temes al que dirán? ¿Estudias lo que estudias porque te apasiona o porque es lo que esperan tus padres? Estas preguntas, incómodas y directas, son el corazón del pensamiento nietzscheano aplicado a la vida real. Otro punto esencial es comprender la crítica al resentimiento. Nietzsche veía cómo la moral esclava se alimenta del rencor contra los fuertes. El débil no se atreve a luchar, pero convierte su impotencia en virtud. Dice que ser fuerte es malvado y ser sumiso es noble. Esa inversión de valores sigue viva hoy cuando escuchamos frases como «mejor conformarse con lo que hay, no es bueno querer demasiado, ser ambicioso es egoísta». Detrás de esas frases se esconde una trampa, convencerte de que desear más está mal, cuando en realidad desear más es la condición misma de la vida. Nietzsche no pide arrogancia, pide coraje. Coraje para afirmar tus deseos sin esconderlos detrás de la máscara de la moral. Coraje para soportar la soledad que a veces implica ser auténtico. Y coraje para mirar a la vida con todo su dolor y decir, sí, quiero esto, lo elijo, lo repito. Ese es el valor principal de su filosofía. Enseñarnos que la libertad no es esperar permiso, es decidir vivir con el peso de nuestra propia elección. En este punto debemos hablar de lo apolíneo y lo dionisíaco, dos fuerzas que Nietzsche identificó en la cultura griega y que siguen siendo útiles para comprendernos. Lo apolíneo representa el orden, la razón, la medida. Lo dionisíaco, en cambio, es el desborde, la pasión, el caos vital. La moral esclava favorece lo apolíneo en exceso. Quiere control, disciplina, obediencia. Nietzsche nos recuerda que una vida verdaderamente humana necesita también lo dionisíaco. La creatividad, la pasión, la entrega a lo irracional. Cuando reprimimos lo dionisíaco, perdemos intensidad. Cuando reprimimos lo apolíneo, perdemos dirección. El arte de vivir consiste en equilibrar ambas fuerzas, sin dejar que la moral mate al instinto. Aplicado a la actualidad, esto significa que no podemos vivir solo para cumplir horarios, metas, exámenes y facturas. Necesitamos también la pasión, el riesgo, el juego, el placer. Nietzsche nos advierte que una moral que condena el gozo en nombre del deber produce seres obedientes, pero vacíos. Y la gran pregunta que nos lanza es, ¿prefieres ser correcto o prefieres estar vivo? El superhombre encarna esta respuesta. No se trata de un ser perfecto, sino de alguien que se atreve a ser creador. El superhombre dice sí a la vida, con todo lo que tiene de luz y de sombra. Y sobre todo, se atreve a crear nuevos valores donde antes solo había obediencia. En tiempos donde tantos se sienten perdidos, el superhombre es una metáfora de lo que necesitamos. Hombres y mujeres que no esperen un manual, que no busquen validación eterna, que se arriesguen a escribir su propia historia. Este es el gran valor de Nietzsche, recordarnos que la moral puede ser un disfraz de esclavitud y que tenemos la capacidad de arrancarnos ese disfraz. No necesitamos esperar a que la sociedad cambie, ni a que las viejas religiones mueran. El cambio empieza en cada decisión individual, en cada vez que nos atrevemos a actuar desde nuestra voluntad de poder y no desde la culpa heredada. Así, Nietzsche nos ofrece no solo una crítica, sino una brújula. Nos enseña a sospechar de lo que nos dicen que es bueno y a tener el valor de inventar un bien nuevo. Nos muestra que el mayor acto de libertad no es romper cadenas externas, sino desmantelar las internas. Esas que nos hacen obedecer cuando nadie nos obliga, esas que nos hacen sentir culpables incluso cuando no hemos hecho daño a nadie. El valor principal de su pensamiento es claro. Atreverte a ser el autor de tu vida, incluso si eso significa enfrentarte al mundo entero. Porque la moral puede esclavizarte, pero Nietzsche nos recuerda que siempre queda una salida, la creación de uno mismo. Si lo que estás escuchando removió algo en ti, no te vayas sin suscribirte y dejar tu like. Aquí seguimos rompiendo cadenas invisibles y buscando la fuerza de vivir sin máscaras.
Únete a esta comunidad que no teme pensar distinto. Y cuéntame en los comentarios, elijo mi voluntad de poder. Esa será tu declaración de libertad. Yo también pasé por lo mismo. Durante mucho tiempo creí que lo correcto era obedecer, callar y encajar en lo que otros esperaban de mí. Pensaba que ser bueno era complacer, que el sacrificio era una virtud, que desear demasiado era egoísta. Y como muchos, cargaba con la culpa de no estar a la altura de esas exigencias invisibles. La moral funcionaba en mi vida como una cadena silenciosa. No era alguien gritándome lo que debía hacer, era una voz dentro de mi cabeza que me juzgaba a cada paso. Eso no está bien. Deberías esforzarte más. No pienses en ti, piensa en los demás. Vivía bajo la ilusión de que si seguía esas reglas, algún día sería aceptado, amado o recompensado. Pero lo único que conseguía era perderme a mí mismo. Recuerdo que había días en los que me preguntaba, ¿esto es vivir? ¿Se trata solo de cumplir, obedecer y esperar? Y en esos momentos sentí un vacío enorme, como si algo dentro de mí estuviera muriendo lentamente. Fue ahí cuando empecé a encontrarme con Nietzsche. Al principio me resultaba incómodo, incluso violento. Sus palabras eran un espejo que me mostraba la esclavitud en la que estaba atrapado. Pero en medio de esa incomodidad descubrí algo. No estaba condenado a seguir ese camino. Comprendí que la moral que me aprisionaba no era la única posible, que podía cuestionar lo que siempre había dado por hecho, que podía atreverme a escuchar mis deseos, mis pasiones, mis instintos, y que esa voz que me decía no puedes no era mi voz, sino la herencia de siglos de obediencia disfrazada de virtud. El cambio no fue inmediato ni fácil. Hubo miedo, hubo resistencia. Cuando empiezas a romper con la moral heredada, muchos a tu alrededor te miran con desconfianza, incluso con rechazo. Pero poco a poco entendí que esa incomodidad era parte del precio de la libertad, y que valía la pena, porque con cada paso hacia mi autenticidad recuperaba algo que había olvidado, la alegría de vivir. Hoy puedo decir que encontré fuerza en esa lucha. No porque ahora tenga todas las respuestas, sino porque dejé de buscar respuestas fuera y empecé a crearlas dentro de mí. Descubrí lo que Nietzsche llama la voluntad de poder. Esa energía que no se conforma, que quiere expandirse, que se atreve a crear un camino propio aunque sea incierto. Y quiero decirte algo importante. Si tú también sientes que la moral te encierra, no estás solo. No eres el único que carga con culpas que no entiende, que obedece normas que no eligió, que teme ser juzgado por ser auténtico. Todos, en algún momento, hemos estado ahí, pero también todos tenemos la capacidad de romper con ello. Yo pasé por lo mismo. Sentí el peso de la moral esclava y sentí también el vértigo de empezar a liberarme. Y si algo aprendí es que la verdadera vida comienza cuando dejas de vivir para cumplir expectativas y empiezas a vivir para afirmar quién eres. Ese es el salto que Nietzsche me inspiró a dar y es el mismo que hoy quiero compartir contigo. La gran enseñanza que nos deja Nietzsche es tan simple como brutal. La moral no es una verdad, es una invención. Y si fue inventada, puede ser superada. Lo que heredamos como bueno y malo no son más que cadenas invisibles que, sin darnos cuenta, cargamos día tras día. Y lo más triste es que esas cadenas muchas veces las defendemos nosotros mismos, como si fueran naturales. El impacto de su pensamiento no está en destruirlo todo, sino en abrirnos los ojos. Nietzsche no quiere que vivas sin rumbo, quiere que te atrevas a ser creador, que dejes de esperar la aprobación de dioses, instituciones o multitudes, y empieces a escribir tu propio código. Ese es el verdadero desafío. Atreverte a ser libre, incluso si la libertad duele. Mira a tu alrededor. Vivimos en un mundo que sigue premiando la obediencia y castigando la autenticidad. Cambiamos los púlpitos por las redes sociales, pero seguimos midiendo nuestra valía en función de la mirada de los demás. Nietzsche ya nos advirtió: mientras busques tu sentido fuera de ti, seguirás siendo esclavo. El verdadero acto revolucionario es decidir por ti mismo qué significa tu vida. Ese es el superhombre, no un ser perfecto, sino alguien que se atreve a decirse a la vida con todo lo que trae, que se atreve a crear, aunque el mundo entero le diga que está equivocado. Si algo quiero que te lleves de este viaje es esto: no estás condenado a repetir la moral que heredaste. Puedes cuestionarla, puedes desafiarla, puedes transformarla. Y en ese proceso descubrirás que no hay nada más poderoso que vivir una vida que realmente sientas como tuya. Porque, al final, la moral esclava promete seguridad, pero te roba la vida. Nietzsche nos ofrece lo contrario: riesgo, vértigo, pero también autenticidad. Y es en ese vértigo donde se esconde lo más valioso, la oportunidad de ser quien realmente eres. La pregunta final es:
¿Vas a seguir cargando cadenas que no elegiste o vas a atreverte a forjar tu propio destino?